Buenas noches, mi nombre es Armando Martín Bailey Cortés, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. El tema de hoy es el curso de Derecho Penal, producto académico número 2, el cual consiste en la teoría del delito, el cual voy a pasar a exponerlo. Antes de poder aterrizar en este tema, me gustaría iniciar mi exposición con algunos términos generales, básicamente, sobre lo que es el derecho penal, ¿no? El derecho penal es una rama del derecho público que regula la potestad punitiva y regula la actividad criminal de un Estado. Es decir, va a regular el control social, va a evitar comportamientos reprochables y lo que va a buscar es la convivencia social entre sus individuos. Una de las justificaciones de la existencia del derecho penal básicamente es la necesidad de resolver graves problemas que se producen dentro de una sociedad. La necesidad de reprimir aquellos actos que ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos, es decir, valores reconocidos. Vamos a básicamente a tocar el tema que obviamente muchos dogmáticos jurídicos lo plantean, que es la estructura tridimensional del derecho penal. ¿Qué significa esto? Que para poder entender de una manera más objetiva y más clara cómo, digamos, el derecho penal acciona sobre la población, sobre la sociedad, la vamos a definir básicamente en tres aspectos. Uno, la criminología, que estudia cómo surge el delito y la delincuencia en el interior de un sistema. Dos, la política criminal, que son los criterios que emplea el derecho penal para el tratamiento de la criminalidad. Y tres, la dogmática penal, que es el estudio de las normas penales. Como ustedes pueden ir viendo, hay conceptos que quedan como, por ejemplo, lo que es el delito, lo que es una criminalidad, lo que es una política penal, etcétera, que los vamos a ir desarrollando en adelante. Uno de los aspectos más importantes que tiene el derecho penal, básicamente, vamos a definirlos en tres puntos. Primero, el objetivo o positivo, ¿no? Es el aspecto objetivo o positivo del derecho penal. Básicamente, este va a estar conformado por el conjunto de normas jurídicas penales que en griego o en latín se le llama ius punele, ¿no? Quiere decir que es básicamente un derecho penal positivo en la cual me van a nombrar las penas y las regulaciones penales, ¿no?, en el derecho penal. El segundo aspecto es el subjetivo, llamado también el ius punendi, que es la función del Estado, donde el Estado ejerce su mano sancionador. Es decir, es la capacidad que los gobernados le damos al Estado para que, mediante sus mecanismos jurisdiccionales, accionen y controlen de forma coercitiva, ¿no?, y utilizando la competencia que le corresponde en ordenamiento y el castigo correspondiente, ¿no? Y el último aspecto es el científico. Esto básicamente es un estudio, una dogmática judicial, que lo que permite es ir desarrollando comportamientos o actividades que se van a ir, digamos, colocando o instaurándose en las normas penales, ya que el derecho en sí es un derecho dinámico, es un derecho que sigue avanzando en función al tiempo y en función a las etapas de evolución de la sociedad. Ahora sí, para aterrizar básicamente en el tema en sí, vamos a hablar sobre la teoría del delito. En forma general, voy a tratar sobre la teoría del delito y algunas posiciones de ciertos juristas con respecto a este tema. En forma general, la teoría del delito es un instrumento conceptual que permite aclarar todas las cuestiones referentes al hecho punible.
¿Qué es un hecho punible? Es la pregunta. El hecho punible es una perturbación grave al orden social, ¿no? Tiene ciertas características, tiene una conducta delictiva, tiene un hecho penal y una acción punible. Esto obviamente va a ser sancionado por el derecho penal. Establece también esta teoría del delito las características comunes que todos los delitos en todas sus manifestaciones, es decir, va a caracterizar determinados delitos y sus influencias y sus derivaciones. Tenemos tres posiciones con respecto a la teoría del delito. Tenemos la teoría del jurista Bacigalupo, año 1990, donde con respecto a la teoría del delito indica que es un medio técnico jurídico que establece la imputación de hechos y que debe responder por ellos. Es una posición básicamente técnica. La posición de Villavicencio de 2009 habla sobre la teoría del delito, sobre el hecho punible y sobre la teoría de imputación penal, estudio de las características que debe reunir una conducta para ser calificada como delito. Ahí podemos observar que ya está considerando al hecho punible como el motor fundamental para poder estudiar al delito, ¿no? Porque básicamente la teoría del delito, como se dice, es el estudio básicamente de los comportamientos punibles que se están realizando o que se realizan, de los hechos punibles que se realizan en una sociedad. Tenemos también al jurista Bustos Ramírez, 1997, donde él habla sobre un modelo de análisis que sirve para esclarecer si la realización es un hecho ilícito que acarrea una responsabilidad penal. Acá básicamente estamos hablando ya de antijuricidad, porque al hablar de un hecho ilícito, básicamente hablamos sobre una falta o a las leyes penales o a las normas penales o a los comportamientos dados por la jurisdicción. Vamos a tratar sobre el hecho punible, como hace un momento lo comenté, que es una perturbación grave del orden social, en la cual va a ser penada, es una acción que va a ser penada por la ley penal. Esta, en el Código Penal peruano, ¿no? El hecho punible lo vamos a clasificar en dos puntos. Lo que se llaman delitos, que es otro concepto que se está innovando en estos momentos, que es la acción o conductas contrarias a la ley que afectan los bienes jurídicos, y las faltas, que son actos ilícitos penales que lesionan los derechos personales, patrimoniales y sociales, pero con una intensidad que no constituyen delitos. ¿Qué nos mide básicamente lo que es un delito a una falta? ¿Por qué tenemos esa diferencia entre delitos y faltas? Básicamente, desde el momento en que nuestra conducta es demasiado alterada, nosotros regulamos nuestro comportamiento mediante la temperancia, que podemos temperar nuestros comportamientos. Pero para poder llegar ya a una acción delictiva, ¿no? Básicamente ya no podemos controlar esa temperancia y nos volvemos personas intemperantes. Por eso es la necesidad del derecho de poder de alguna manera contrarrestar esa acción. Necesitamos reglas para poder controlar esas acciones reprochables que afectan la paz social. Vamos a hablar básicamente también de lo que es delito. Delito es toda la violación o quebrantamiento de acción u omisión, ¿no? Que es penada por la ley penal. El elemento central de la teoría del delito básicamente va a consistir en la conducta humana. Hablamos de conducta, es el comportamiento humano que tiene una finalidad. ¿Qué quiere decir eso? La trascendencia de la conducta para el derecho está dada por la forma de materializar un suceso de la realidad, exteriorizando la voluntad de un sujeto. Hablamos de la siguiente manera.
Nosotros cuando tenemos un pensamiento en abstracto, podemos idear o imaginar o crear una serie de acciones, pero se va a transformar ya en una conducta cuando esas ideas en abstracto se materializan en forma de como se dice, en una conducta o comportamiento humano, que definitivamente para que se vuelva delictivo va a tener que ser un hecho punible. Es decir, un hecho punible es un hecho que va a ser castigable, es un hecho que va a ser sancionado por las leyes penales, ¿no? Entonces, hablamos también sobre lo que es la tipicidad, que la tipicidad también es otro aspecto jurídico que también forma parte del estudio del derecho del delito, de la teoría del delito, en la cual tiene la cualidad o la característica que atribuye a la conducta. Es decir, la tipicidad digamos, a ordenar o encajar las características de conducta que realiza la persona ante un delito. Es decir, es la cualidad o característica que se atribuye a la conducta que se adecua a un tipo penal. ¿Qué es un tipo penal? Es el instrumento legal a través del cual se describe una acción u omisión que se considera punible, que describe un comportamiento. Como ustedes pueden ver, hablamos básicamente del comportamiento de la persona, de la acción de la persona. Cuando hablamos de una acción o una omisión, hablamos pues que una acción es un presupuesto básico del delito, es el comportamiento o conducta humana voluntaria encaminada a un propósito determinado. Es decir, la acción para el delito, la acción para el derecho penal, básicamente en el tema de tipología, ¿no? Porque nosotros podemos tener acción en el tema procesal, acción en el tema procesal penal, etcétera, pero básicamente en el aspecto de tipología penal, ¿no? Va a ser el presupuesto básico para poder definir el delito, es decir, es el comportamiento o conducta humana voluntaria que encamina a un propósito determinado. En este caso, va a ser desarrollar el delito en sí. Y omisión, aquella inactividad voluntaria cuando existe el deber jurídico de obrar conforme a lo prescrito por la norma, no lo haces. Es decir, te omites a tomar alguna opción. Por ejemplo, una omisión puede ser que a la hora que tú tengas que pues salvaguardar el bien de una persona, no lo quieres hacer y permites que esa persona pues tenga el daño, ¿no? Es decir, tú te has ido contra una regla principal de la solidaridad, de apoyar a esa persona, ¿no? Y eso también se pena como culpa. En el tema penal vamos a hablar algo que es muy importante y quisiera abstracto. Los aspectos básicamente subjetivos y los aspectos objetivos del tipo penal. Como ustedes pueden ir viendo, estoy aterrizando poco a poco a determinados conceptos que lo que busco es, digamos, de alguna manera sintetizar y ordenar en una forma didáctica diferentes aspectos o conceptos que nos conllevan a un determinado fin, en la cual es el derecho penal y su teoría del delito de tipicidad. Hablamos del aspecto subjetivo del tipo penal. Dice, estudian los posicionamientos subjetivos que al entender son más peligrosos en abstracto. Ejemplo, el dolo, la pena, la culpa. ¿Qué quiere decir eso? El aspecto subjetivo del tipo penal es lo que nosotros vamos subjetivamente e internamente fabricando. Cuando hablamos de un tipo penal y cuando hablamos de un aspecto subjetivo, lo que va a generar un delito básicamente lo vamos a configurar como un dolo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es transgredir, ¿no? Es decir, realizar la antijuricidad. Lo que se busca es contravenir las normas legales, las normas penales.
Y cuando hablamos de un aspecto objetivo del tipo penal, hablamos sobre una conducta exteriorizada, realizada por una persona, a partir de un verbo, es decir, el verbo de matar, dañar, sustraer, robar, etc. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo abstracto lo materializamos al hecho punible, al hecho que va a ser castigable, ¿no? Entonces, en resumen, podría, como en el tema me explica, hablar sobre determinados temas. He tratado de hablar sobre la teoría del delito y básicamente sobre la tipicidad, que considero uno de los puntos importantes. Tenemos también otros aspectos, como por ejemplo, que es la culpabilidad, el intercrimis, ¿no? La autoría y participación. Yo, como les vuelvo a repetir, he querido hablar sobre la teoría del delito, básicamente, la tipicidad penal, que considero es uno de los puntos de iniciación para el estudio del delito, para el estudio de la acción penal. Mi nombre es Armando Martín Bailey Cortés. Gracias por su tiempo, gracias por la paciencia de escuchar este tema, que considero que el derecho penal, considerado como el último ratio, es la última acción que tiene ya el derecho de poder ejercer su brazo. Todas las demás ramas del derecho tienen una función, pero la acción penal es la última rama en la cual hacemos ya entender a la persona que tiene que conducir a un buen comportamiento. Muchas gracias.